¿empezamos? Sí, a mí me gustaría empezar Perfecto. una oración, y le voy a pedir a Sandra que la haga además. Una oración de entrada para... Mm. Pues bueno, empezamos la reunión con una oración. Antes de empezar, Ramón y yo le vamos a dar la palabra a Sandra para empezar con una oración este encuentro. Muy bien. Bueno, pues vamos a respirar para hacernos conscientes de la vida que tenemos. Agradecer al Señor que nos ha traído en este momento a este Dios amor, que nos permite vivir para recibir y dar, recibir y dar. Nos vamos haciendo conscientes de su presencia en el lugar donde estamos, pero también su presencia que nos habita a cada uno de nosotros y de nosotras. Nos vamos dando cuenta de que estamos hoy reunidos en este lugar porque ha sido iniciativa suya, porque nos ama y porque tiene algo importante que decirnos. Señor, sigue guiando nuestros pasos como comunidad y también a nivel personal. Que este encuentro de hoy sea escuchar tu palabra, sentir tu presencia y mirar la acción tuya en otros. Que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Pues bueno, gracias Sandra por esta introducción. Y bueno, la idea de la reunión de hoy simplemente dentro de la experiencia nacional en castellano de dar testimonios laicos, ¿no? Entonces, bueno, en enero de este año estábamos en el Corte Inglés de Barcelona con Ramón y Sandra intentando visualizar cómo iba a ir la experiencia ignaciana en castellano de San Cristián junto con Casaquino. Y bueno, pues me dijo Ramón, bueno, pues vamos a ser los primeros en hablar del testimonio. Y digo, yo no me gusta estas cosas, pero bueno, vamos a intentarlo. Y más con un maestro de ceremonia como es Ramón, maestro mío de formación, de acompañante y de acompañamiento. Así que nada, esto forma parte de la experiencia ignaciana en castellano de Son Cristián junto con Casaquino y es de la parte de testimonios laicos. Primera parte va a hablar Ramón de su testimonio y después hablaré yo y la idea de abrir un poco el debate, ¿no? Tendremos como una hora y media de reunión y de compartir. Y bueno, no voy a decir mucho a Ramón porque si no, no le voy a cortar un poco su presentación. Pero bueno, Ramón ahora mismo actualmente lleva junto con Sandra Casaquino, uno de los referentes a nivel global de formación de acompañamiento espiritual, de un centro de acompañamiento para formar a acompañantes. Y bueno, él ha sido profesor de universidad y ya no digo nada más para que así pueda hablar un poco más. Y bueno, y yo pues coordinador ahora mismo de Som Christians, miembro de CVX y Cristianismo y Justicia. Y bueno, ya me callo y le doy la palabra a Ramón. Bienvenido Ramón y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Me encanta la idea de poder compartir cosas de espiritualidad a nivel global desde varios países, desde España, Colombia, Estados Unidos, México. Creo que es una bendición el poder comunicarnos por estos medios y bueno, poder tratar de entender qué nos quiere decir Dios en esta mañana y que nuestro testimonio sea eso, un escuchar al Espíritu a ver qué es lo que quizá nos pide el día de hoy. Yo quisiera iniciar reflejando o relacionando esto con lo que celebramos hoy, la ascensión del Señor, en donde Jesús regresa al cielo para estar a la derecha del Padre
pero lanza a sus discípulos a evangelizar. Y yo creo que ese es un lanzarnos también a nosotros como personas, como laicos, ¿no? Acordémonos que todos los que estaban ahí, los discípulos de Jesús, eran laicos, ¿no? A veces la gente como que siempre, o sea, quizá no lo distingue o no lo distinguimos, ¿no? Pero todos los discípulos de Jesús pues, eran laicos. Jesús vino para hablarle a los laicos, ¿no? Eh, bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que yo como laico comprometido con Dios y con la espiritualidad ignaciana tengo que ofrecer, tengo que dar, ¿no? Dios me lanza al mundo a eso, a evangelizar, a compartir. Y yo siempre he pensado que el mejor ejemplo, perdón, la mejor forma de evangelizar es el ejemplo, ¿no? Muchas personas quieren compartir la palabra, o sea, la Biblia, el Evangelio, pero yo creo que es difícil conseguir que las personas se enganchen con Dios a través simplemente del escuchar un evangelio o una enseñanza de Jesús. Pero cuando nosotros lo internalizamos y lo hacemos nuestro, me parece que es cuando lo reflejamos en nuestras actitudes, ¿no? de vida. Bueno, yo soy acompañante espiritual de hace algún tiempo y esa es una de las funciones o de las acciones específicas a las que siento que Dios me llama, el Espíritu me llama y que me llena de vida. Es interesante cómo se va transformando y se va haciendo como un hábito todo esto cuando empiezas a trabajar en esta serie de cosas del espíritu, ¿no? Ayer tuve una entrevista, curiosamente, fuera de lo que es el ámbito espiritual, ¿no? Para una junta de consejo, una entrevista, y uno de ellos mencionó, dice, Ramón tiene una capacidad muy particular de escuchar. Y yo dije, qué raro, ¿por qué diría eso, no? Y dije, bueno, pues, a lo mejor esto de saber escuchar a los otros es algo que poco a poco se va haciendo una forma de vida. Yo pienso que en ese ámbito de escuchar, como una primera pista, ¿no? Para esta plática, este conversatorio, es nuestra capacidad de escuchar a los demás. Las personas tenemos mucha necesidad de ser escuchados, de escuchar escuchados nuestras ideas, nuestros problemas, nuestras frustraciones, eh, nuestros retos de nuestra vida. Y creo que no hay mucha gente con la cual podamos recurrir para escuchar. Entonces, una primera forma de ser compasivos y de seguir este lineamiento del Espíritu, este llamado del Espíritu, es escuchar a la persona que nos la encontramos en la fila del supermercado, la persona que va en el autobús, la persona nuestro vecino, que nos platica de algo que le pasó, aunque sea con su perro o con su comida o lo que sea. Simplemente escuchar es una forma de ser compasivo. ¿Cómo pudiera semblantear mi vida como ignaciano? Bueno, yo creo que ignaciano es una forma de vivir, ¿no? La espiritualidad ignaciana es una forma de vivir. Es una forma de vivir en donde primero internalizamos una serie de, de conceptos, los hacemos nuestros, los oramos, los discernimos y poco a poco, con la gracia de Dios, se va haciendo nuestra forma de vivir. Entonces, es un proceso de conocimiento de Dios y de encontrarlo en todas las cosas pequeñas, hasta que con el tiempo, poco a poco, vas descubriendo ese amor de Dios y esa presencia de Dios en las flores, en el clima, en tu respiración, no sé, en mi capacidad de escuchar, mi capacidad de ver, mi capacidad de percibir, ¿no? Entonces, cada vez se va haciendo más agudo esta percepción y este descubrimiento de Dios, ¿no? Yo pienso que la espiritualidad ignaciana aplicada al mundo diario también conlleva, pues, oración, que es la parte medular, la parte más importante. Si no hay oración, esta forma de comunicarnos con Dios
pues no vivimos en el mundo como solamente desde el aspecto humano y no relacionamos con Dios. Estas formas de oración, la que sea, ¿no? En el caso del mundo ignaciano, pues ahorita les digo unas como temas o reglas que me gustaron mucho de los hábitos que los jesuitas de Canadá tienen, de cuáles son los hábitos para vivir en la resiliencia ignaciana, como le llaman ellos, que me gustó mucho. Pero este es un constante estar atento a las señales del entorno. Creo que eso es muy importante, estar atento a cómo me siento, qué está pasando, cómo está mi vida, de qué tengo que agradecer cada día, eh, cómo veo, cómo siento los problemas del mundo, eh, en fin, poner atención con las personas con las que tengo encuentros. Eso también es muy importante, ¿no? El poner, además de la escucha, el poner atención a las personas, cómo van cambiando, cómo va su vida, qué reflejan odio, amor, cariño, compasión, misericordia, ayuda, todas esas actitudes que tengamos, vamos desarrollando con la espiritualidad ignaciana una sensibilidad para, para descubrirlo, ¿no? Y luego Dios siempre está con nosotros, nos ayuda y nos va transformando poco a poco, ¿no? Conforme hacemos oración, conforme tenemos ese deseo, ¿no? Que es otra de los temas para mí importantes de la espiritualidad ignaciana, tener el deseo de estar cerca de Dios. Y hay una segunda parte de este deseo que para mí es importante, que me gusta mucho, que es la de sentirte co-creador del reino de Dios en el entorno en que me toca vivir. Para mí eso es como lo que antes nos enseñaban de pequeños, que era la voluntad de Dios, ¿no? Si yo pudiera definir cuál es la voluntad de Dios en mí, me llama a ser co-creador del reino de Dios en mi entorno, en mi vida personal, en mi trabajo, en mi familia, en mi vecindario, en mi comunidad religiosa, en mi ciudad, en mi país, con las personas que me relaciono, ¿no? Como siempre preguntándonos qué haría Jesús en mi lugar. ¿Cómo respondería ante esto? ¿Cómo vería esta persona? ¿Cómo trataría este problema? ¿Cómo manejaría este evento? Y yo creo que eso es importante. En el caso de nosotros, de Sandra y mío, hemos sido muy afortunados porque pues hemos trabajado para crear este centro de espiritualidad que se llama Casa Aquino. Y el otro día platicaba con otros jesuitas, les causó mucha risa porque yo les decía, yo como profesionista de negocios, mercadólogo, empezamos a tratar de hacer las cosas, yo haciendo un plan estratégico y estrategias de mercadotecnia y todo, y así tratamos de empezar Casa Aquino hace 15 años, pero la verdad, nada funcionó. Todo fue un fracaso. Hasta que yo, pues, me di por vencido y le dije a Dios, pues ahí está tu Casa Aquino, porque pues, nada de lo que yo hago funciona. Y parecía que Él me dijera, bueno, ya vas a dejar actuar a mí, ya me vas a dejar a mí hacer las cosas. Entonces ahora sí, hazte un lado y déjame yo ser el que te ayude a que todo esto crezca, a que todo esto florezca, a que se dé a conocer, a que las personas den frutos, a que tu programa funcione, a que encuentres las personas adecuadas, la tecnología, el formato, a que puedas trabajar en equipo con Sandra para que den fruto, para que cada uno emplee sus dones que yo les di, ¿no? Para este reino. Y la verdad ha sido pues algo maravilloso, ha sido digamos, un terminar nuestra vida en nuestra última etapa de nuestra vida, Sandra y yo, ¿verdad? Con un gran regalo, con una gran bendición de Dios, el poder ver los frutos que ha dado Casa Aquino en las personas, ¿no? Y crear este concepto que es un poquito difícil de entender, y les confieso que es difícil de entender también para nosotros. O sea, para mí la pregunta más difícil es, platícame qué es Casa Aquino. Cuando me preguntan eso, digo, híjole, es que no sé ni por dónde empezar, porque son una serie de cosas, de elementos, de enfoques, de formas de pensar, ¿no? Pero la forma que más, digo, la respuesta que más me gusta y que la gente no la entiende, ¿verdad? Y que, bueno, yo se las comento
para que ustedes la disciernan, ¿no? Que hemos comentado Sandra y yo, es Casa Kino es la semilla que está en cada persona que pasa por alguno de nuestros programas o de nuestros ejercicios. Esa semilla que Dios siembra, ¿verdad? Eso es Casa Kino. Entonces, ¿dónde está? Está en todas esas personas en el mundo que han tenido la oportunidad de pasar por Casa Kino y que es algo que los marca, es algo que los lleva a seguir trabajando para el reino, ¿no? No es un lugar físico, no es, ni siquiera es un lugar virtual. Es un lugar que está en los corazones de las personas que vienen con nosotros. Eso me encanta. Y bueno, no sé cuánto tiempo tengo, pero unos 10 minutos más y luego tú ya, Álvaro, para que comentes tu parte que también me parecería interesantísima. Yo escribí unas palabras aquí diciendo, me siento profundamente ignaciano y en sintonía con Dios cuando acompaño ejercicios espirituales y soy testigo de la acción de Dios en otra persona, de ver cómo Dios los transforma, de ver cómo Dios los hace sentir amados. O sea, para mí el fruto de este amor de Dios es el hacer sentir que la otra persona es amada por Dios. Y bueno, en este proceso nos vamos poco a poco como pareciendo más a Cristo. Con la oración diaria, tratando de buscarlo todos los días, vamos trabajando cada vez más y es como los hijos que están pegados a los padres y al paso del tiempo, ustedes saben perfectamente que los hijos tienen la misma forma de actuar, los mismos gestos, la misma forma de pensar, de sentir, hasta gesticulan de una manera muy parecida, ¿no? Pero es como una especie de mimetismo que se crea por esta relación tan íntima y tan profunda que tienen. Pues yo creo que así es también para nosotros. En la medida en que deseemos y queremos ser como Cristo, nos vamos pareciendo a Cristo, ¿verdad? Con toda humildad y con toda modestia, nuestro Dios nos va, si nos dejamos, Dios nos transforma y nos va haciendo cada día más como Él. Eh, eh, Nos vamos haciendo a los hábitos y el carácter de Jesús. Vamos co-creando el reino. Y como decía en este día Dios nos envía a hacer unos signos de esperanza para la humanidad. Y el punto también importante es qué ha pasado con estos frutos que hemos tenido. Es algo que también es inexplicable, que yo le digo a Sandra y que Sandra me dice también, pues que no lo acabamos de entender, es dejarte fluir por el Espíritu. O sea, cuando tienes una emoción, no decir, o sea, de un proyecto, de un deseo, de un algo que Dios está pidiendo, en lugar de pensar por qué no lo puedes hacer, quién se va a impedir, a quién no le va a caer bien, decir, a ver, yo voy a tratar de hacerlo y se lo dejo en manos de Dios. Y Dios siempre nos acompaña. Es a tener confianza y fe en que hacemos las cosas y Dios es el que responde, es el que está ahí. Y si es de Dios, funciona, y si no es de Dios, no funciona y no pasa nada. Pero dejarte fluir del Espíritu. Eh, ¿Cuáles serían los hábitos? Estos 6 hábitos que me gustan mucho de los jesuitas de Canadá. Dice, los 6 hábitos para mantener la resiliencia espiritual. Dice, primero, oración por la mañana. ¿Sí? Siempre en la mañana, percibir y agradecer. Este mindfulness que ahora está muy de moda por acá, es sentir que cada día es un regalo de Dios, es una bendición, es una gracia. Luego, orar con las escrituras. O sea, siempre tratar de ver algo que tenga que ver con los salmos, con el Antiguo Testamento, con el Evangelio del día y demás. Tercero, dicen los jesuitas, admirar la belleza. Creo que con el tiempo a veces se nos quita esa capacidad de asombrarnos. Yo inclusive lo uso en mis clases de marketing con mis alumnos, les digo, si no te puedes asombrar de las cosas nuevas, nunca vas a lograr nada. Ese poder decir, wow, qué bonita flor, qué bonito amanecer, qué bonito clima, qué bonita iglesia, qué linda persona, qué bonita conferencia. O sea, admirar la belleza
de las cosas y la belleza que hace Dios, sobre todo con la naturaleza. Y luego viene una cuarta que dice hacer una buena obra. Ellos le llaman the good turn, ¿sí? Es hacer una buena obra como tipo los que hacen los Boy Scouts, ¿no? Un acto de servicio a los demás que va más allá de lo que es mi obligación. O sea, ese dar un poquito más, ayudar a la persona a cruzar la calle, pararte a platicar con una persona que está, que está sin casa, en la calle, hablarle a un amigo que sabes que está enfermo, su familia tiene alguna pena, no sé, pedirle perdón a alguien que sientes que le debes de pedir perdón, eh, dar un donativo a alguien que lo necesita, no sé, tantas cosas. Es una buena obra como para que nos sigamos acostumbrando a ser como Cristo. Quinto, lectura espiritual, dicen ellos, o sea, algo que lea algo que tenga que ver con la espiritualidad, un libro de Dolores Alexandri, como platicamos hace rato, o de Franz Jalix, o de Alex Satírica, o un artículo de algo que tenga que ver con cosas espirituales que me sigan llenando el corazón. Y último, eh, hacer tu examen de conciencia todos los días, como San Ignacio nos ha enseñado. Y con esto como que vamos calibrando nuestra vida, vamos afinando dónde estuvo Dios, dónde le fallé, qué pasó en mi vida, qué descubrí, qué bendiciones recibí, qué ratos o qué eventos de felicidad tuve. Y también, pues, qué voy a hacer diferente mañana. Entonces, pues yo más o menos definiría así lo que intento hacer en este camino, que estoy muy lejos pues de lograrlo, pero que sigo caminando poquito a poco con la ayuda de Dios y la verdad en una microscópica parte, pero sí he sentido en los últimos años como un progreso hacia ese camino, de ver las cosas con más paz, con más calma, con más proyección, con una perspectiva como más teológica, más trascendental, más de que lo que hago tiene trascendencia o no, de un Dios que es trascendente, ¿no? En mi vida y que a la vez es inmanente, que está presente, que está alrededor mío. Pues yo creo que por ahí iría algunos de mis comentarios sobre mi vida espiritual. Gracias. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Ramón. Bueno, si tengo que contar la mía, va a ser un poco de manera más en plan historia, ¿no? A mí con 14 15 años estaba en los grupos de confirmación de maristas y me llamaba mucho la atención el tema este me resonaba mucho el tema de encontrar a Dios en los pobres. Y ahí pues empecé a trabajar con hijos de prostitutas, con drogadictos, aquí en Málaga, a darle catequesis y bueno, y desde ahí pues todo era muy de acción porque era bastante, me sentía más llamado, ¿no? Es lo que para mí la oración era esa. Después los grupos de maristas pasé al grupo de los misioneros de la Consolata, en el que había gente que se planteó laico yéndose cara ahí alguno que otro en la Amazonas, un catequista mío. Y al final evolucionando, hice un grupo, un retiro, un campo de trabajo, un verano con los maristas sobre doctrina social de la Iglesia. Y ahí fue mi primer encuentro con la teología de la liberación y las comunidades de base. Y ahí pasé a una comunidad de base en Málaga, que fue un poco, me marcó porque había curas obreros, había un jesuita se llamaba Miguel Ángel Ibáñez. Él era director de un colegio de Río Tinto, una zona minera de España, en el que había mucho fracaso escolar, pero él metió una metodología particular de dar clases y de hacer currículum, que los niños pues empezaban a ir al colegio y a trabajar menos. Y tuvo problemas con la empresa porque la empresa quería que la gente trabajase y bueno, al final acabó pues que el gobierno le nacionalizó el colegio de los jesuitas que tenía allí, de formación profesional. Pero era un jesuita bastante, a la manera de analizar y de vivir y de ver la Biblia, bastante, a mí me impresionaban los análisis que hacía, ¿no?
También estaba la comunidad José María González Ruiz, que era un experto en San Pablo y un otro cura obrero, estaba Benito. Y ahí había gente pues, de sindicatos, de comisiones obreras, de asociación de por derechos humanos, profesores que trabajaban mucho con zonas marginales. Y allí fue donde un poco me gestó así la parte más combativa, ¿no? Ahí también me metí con derechos humanos y defender una, una causa con gitanos que le iban a quitar la casa para hacer un paseo marítimo en Málaga, ¿no? Y, y bueno, mientras tanto hacía enfermería y bueno, ya me fui a trabajar a Londres y bueno, la parte espiritual desapareció del mapa porque la iglesia en Inglaterra no encontré mi sitio. Pero seguí haciendo voluntariado, ¿no? Con gente en las cárceles de Londres, con gente latinoamericana visitándola o en centros de deportación de inmigrantes, gente que estaba en centros de deportación que le iban a deportar de Londres para su país de origen, ¿no? Hasta que cuando estaba con enfermería y también con esto de compromiso social, estaba en sindicatos, ¿no? Y todas estas cosas, pues trabajé, llegué en contacto con el Catholic Worker de Londres y veía que mi vida estaba dividida en dos, ¿no? Una la parte laboral, en los hospitales de Londres como enfermero, y otra como voluntariado, y ya me metí en Médicos Sin Fronteras en la parte humanitaria, con 28 años. Y ahí hice unos ejercicios espirituales con un jesuita colombiano que estaba en Londres, que él había trabajado con la zona paramilitar aquí en Colombia y de estaban formando para llevar colegio en Colombia. Hice y bueno, me vi claro que había que meterme con Médicos Sin Fronteras. Y bueno, pues ahí, pues nada, he estado en muchos sitios. No voy a contar batallitas, ¿no? Pero bueno, África, Darfur, Sur Sudán, Uganda, Congo y, y en el Oriente Medio, en Irak, en Siria. Y bueno, cuando llegó a 40 años, vuelvo a Barcelona y ya tenía una pareja, tuvimos una niña eh, y empecé a retomar de nuevo la parte espiritual y lo típico de las crisis de los 40, ¿no? ¿Qué haces con tu vida? Te divorcias, te separas y vuelves a retomar el tema de la espiritualidad. Y yo me acuerdo cuando en mi época de joven que no lo entendía, escuchaba mucho a Pedro Casalgádiga que decía ser contemplativo en la acción. Y no llegué a entender hasta que hice el ejercicio de la vida cotidiana con David Guindulain, un jesuita de Manresa. Y a raíz de ahí, pues retomé un poco lo que es la oración y centré mi vida mucho en la manera ignaciana. Y terminado los ejercicios, que durante los ejercicios me metí en Cristianismo y Justicia y ya conocí gente de la parte un poco más social de los jesuitas en Barcelona. Y una vez no sé qué os pasa, pero los que han hecho el ejercicio de la vida diaria te comprometen con el tema ignaciano y se me ocurrió, pues nada, contactar con la gente de CVX y ahí me mandaron yo en Barcelona a una CVX de Madrid, ¿sabes? En, en el momento post-proceso de Barcelona, de la independentismo. Y fue bastante interesante porque me ha permitido viajar y estar en contacto con mi comunidad y me dijo Eduardo, que era el presidente, cuando me hizo la entrevista para entrar a CVX, que me dijeron que bueno, que ahí yo pintaba mucho porque era el tema virtual y aparte eran gente bastante con lo social. Estaban metidos pues en cosas de migraciones, habían metido gente con ONG para ayudar a los sin techo de Madrid, a la vez que trabajaban dando clases o en la empresa. Y la verdad que eso me ha servido un poco para sentar el compartir comunitario de los ignacianos. Pero a nivel de iglesia, viendo cómo está el panorama, pues veíamos con gente de Cristianismo y Justicia, con Xavier Garí, que había falta espacio donde se podría vivir de una manera particular e ignaciana y más libre la- nuestra fe. Y montamos el tema este de Some Christians, con diferentes, con diferentes iniciativas y proyectos. Y bueno, y uno de los proyectos fue lo de la espiritualidad ignaciana al castellano, que ya lo está haciendo en... A raíz que estoy haciendo esto, mi espiritualidad va avanzando y de lo que es el concepto clásico de el examen del día ignaciano y un poco los ejercicios ignacianos, pues mi oración va avanzando un poco más, ¿no? Me pedía un poco más. Y cuando yo estaba en Médicos Sin Fronteras, yo tenía la vocación, estaba dándole
coaching y mentoring a los equipos para negociar con actores armados, Estado Islámico, Al-Qaeda, con gente del Ministerio de México para hacer un programa de salud primaria en Guerrero, gente también en Mali, en Níger, Irak. Y me llamaba mucho la atención el tema de acompañar la parte espiritual, ¿no? Y haciendo unos ejercicios con Rambla me encontré a Sandra y a Ramón en Manresa y me enteré de la movida de Casaquino y ahí hice los ejercicios. Y mientras que hacía los ejercicios hay una parte de los ejercicios de su formación, una formación que forma, no que informa, sino que forma a la persona. Me tocó a un acompañante que es Aldo, que para colmo está metido en la COC, ¿sabes? Y en la coronación, en la comunidad de oración contemplativa. Y en estas cosas que me da un pinzamiento lumbar con el tema de trabajo y digo, mira, me llama a hacer más cosas y profundizar el tema de Yalix. Y entonces, pues, me lo estuve pensando, lo hablé con él, después de hacer los acompañamientos, haciendo acompañamiento con él después de Casaquino. Y digo, mira, yo necesito algo más, un poco más profundo, tal y cual. Y me dijo, pues, ¿por qué no intentas los ejercicios de Yalix? Y la semana antes, Xavier Gary, mi compañero, me regaló el libro de Yalix y pues mira, te lo voy a decir porque aquí tenía el libro. Y empecé con él a hacer el ejercicio de Yalix online. Y la verdad que cosas que me habían pasado en los ejercicios anteriores, pues me ha tomado mucha forma y mucho sentido con lo de Yalix, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo marcaría un poco ahora mismo mi espiritualidad? Mi espiritualidad lo haría de manera contemplativa y tomando como referencia unas cosas que dijo Arturo Sosa durante la pandemia de cómo ayudar a la gente, decía que había tres maneras. Una es haciendo por la acción, otra es por la reflexión, analizando un poco lo que está pasando, mi manera de investigación de lo social, y otra es la oración, una manera de... Y un poco lo que estoy intentando en mi día a día, durante el tiempo que estaba con Médicos Sin Fronteras, con la Cruz Roja Internacional y con Médicos del Mundo, me he dado cuenta que la misión más importante, el proyecto más importante que he dejado de lado hasta los 40 y pico, es el proyecto no hacia afuera, sino hacia adentro, darle un reflejo interior a todo lo que pase a los desde fuera, ¿no? Esto es uno de mis aprendizajes, ¿no? Es decir, la misión más importante es darte cuenta que la misión que hay que hacer es la interior y no quedarte solo en lo exterior. Por otra parte, dinamizar, como hizo Ignacio, y vi un hueco que en el mundo de las familias ignacianas, pues estamos todo el mundo desperdigados y había una manera de dinamizar y un poco de unir y hacer cosas comunes. Y de ahí salió el tema de la, de la experiencia ignaciana en castellano. Y bueno, pues hay gente pues, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, hay gente, pues mira, de la Compañía de María, de la Jesuitina, también hay gente de Jesús María, y bueno, conociendo todo este mundo ignaciano, también de CVX, de Uruguay, de España, de esto, pues das cuenta que estamos muy desperdigados y la importancia de compartir, ¿no? Y poco a poco diferentes maneras de testimonio y de cosas típicas, ¿no? De poner en diálogo lo que es la espiritualidad nacional con el mundo contemporáneo, que es la idea de esta experiencia. Pues bueno, hemos tenido las charlas con García Orso sobre el LGTBI y la espiritualidad naciana, también con Juan Antonio Estrada. Y bueno, un poco la idea de poner y acercar este tipo de espiritualidad más allá que sea jesuita y más allá que sea CVX, ¿no? Que sea un poco la idea de buscar testimonio, ¿no? De que, por ejemplo, no ha dicho nada Ramón, pero Ramón no está CVX y él un poco sigue siendo ignaciano y no pasa nada, ¿sabes? Yo estoy CVX y la idea un poco de esto de compartir. Y si hubiese que identificar un poco como ha hecho Ramón, la manera de ser ignaciano, uno es sintiendo, más que saber, es sentir lo que sabes, que es un tipo de sabiduría particular. Uno, dos, conectarte el corazón con lo que de fuera para que resuene desde dentro. ¿Vale? Tres, ser bastante crítico, la manera de ser reflexivo, crítico constructivo, y ver un poco las oportunidades donde los signos de los tiempos, que es un poco
donde ahora mismo está el gran reto de la Iglesia y de la familia ignaciana. Y, eh, y una cosa que me decía Víctor Codina, yo que le hablaba con él antes de que falleciese, ¿no? Decía, bueno, ¿y cuándo voy a meter a laico y a mujer en la compañía de Jesús? Yo se lo decía sin de lleno, sin pomada, ¿no? Y él me respondía muy a los jesuitas, ¿no? Decía, sí, pero lo que importa es la familia ignaciana, no los jesuitas, tal y cual, ¿no? Y claro, este tío está en Bolivia y sabe de qué va el tema y ha dado también su curso a religiosas ignacianas y toda esta historia. Y es verdad, y es que la verdad que una de las características de la espiritualidad ignaciana es la autonomía y la independencia, y más que formar todo uno, sino que hay diferente de esto, que es lo que da libertad a los diferentes carismas que llama la espiritualidad ignaciana, ¿no? Sí, la diversidad de carismas y la libertad. Entonces, como decía, ¿y si tú para qué quieres un provincial? Para que te mande donde él quiera. ¿Eh? Entonces él me lo decía de esta manera, pero con el tiempo y con montando esto de la experiencia ignaciana y viendo toda la cantidad de carisma que hay, esto, es que la espiritualidad ignaciana llama a una libertad y a una diversidad de carismas que tienen que estar libres para sentir, para que sople libremente el espíritu. Y eso es un poco un poco mis conclusiones para no enrollarme más, que la gente pueda un poco hablar y preguntarnos de qué va, ¿no? Y bueno, y el reto que tenemos como laicos ignacianos es que, bueno, viendo que hay menos jesuitas y menos religiosos, pues nos va a tocar un poco a los laicos llevar este tipo de vivir y de sentir que Ignacio desarrolló en su época de laico, cuando él era ignaciano y después cambió a ser jesuita. Y nada más, creo que un poco he dado un poco mi espiritualidad y mi acción. Y bueno, si hay que hablar de referente, pues lo de siempre, Meloni, González Fao, un cura obrero jornalero de Sevilla, que ya falleció, Benito Acosta. Y ahora mismo eh, de encuentro con los demás para encontrarme a mí mismo. Creo que definiría un poco ese triple dirección, ¿no? Hacia afuera, hacia adentro y hacia lo profundo. Y pensando, ya no me enrollo más en el momento actual porque leí en un libro que cada paso que vas a dar, el siguiente paso, tiene 1 millón de posibilidades. Que puede ser para adelante, para la derecha, para la izquierda, para atrás para coger impulso, o sin moverte, sino hacia adentro para que el siguiente paso que des sea diferente al que había planeado, aunque sea el mismo gesto. Y nada más. Ya aquí lo dejo y bueno, nada, abierto el debate y cada uno, pues nada, aquí estamos para compartir. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera nada más complementar lo que dijiste, Álvaro, y que quizá no quedó como muy claro, es que yo creo que tú eres para mí la imagen del contemplativo en acción. Una persona que que tiene un deseo de servir y lo pone en práctica. O sea, tú te vas al África a ayudar a la gente, te vas a Londres, te vas a las cárceles, te vas a donde están los más necesitados, a hacerte disponible a ellos como Cristo lo hace. Y eso para mí es lo más ignaciano que puede haber. Otros quizá no tenemos esa posibilidad, esa oportunidad o ese coraje, ese valor de irnos y dejar nuestra vida, nuestra comodidad, nuestra zona de confort, ¿verdad? E irnos a pasar, pues, a pasarla mal, con incomodidades, con lugares extraordinariamente calientes, como dijeron que es el África, y lugares donde has estado, no sé, a 40 o 50 grados centígrados, ¿no? De temperatura, a estar pasándola, o sea, mal, pero estando con las personas que lo necesitan. Yo creo que esa parte tuya a mí me gusta muchísimo y la admiro muchísimo y la respeto. Pero eso no la mencionas, pero es muy importante. Por eso, gracias. Gracias. Bueno, también te admiro por el chiringuito que ha montado de Casaquino, las formaciones y esto, vamos, que ahora mismo es bastante puntero, bastante ignaciano en la vanguardia, ¿no? En la frontera.
Y nada, si alguien quiere preguntar algo, decir algo, abrimos aquí ahora los micrófonos y bienvenida y para lo que sea. No sé si hay preguntas o algo, sentiros libres de preguntar o de compartir. Sandra, Pues mira, yo si quieres me bueno, lanzo de primeras. venga. Eh, pues tengo dos cosas. Una para Ramón, que me cuesta para los que están por acá que no me conocen, yo tengo contacto con muchas comunidades y de diferentes índoles, de nacionalidades y demás. Y una cosa que me causa mucho dificultad es poderles hacer comprender, porque por facilidad la gente dice, yo soy ignaciano y mi grupo se llama el Grupo Ignaciano. Y realmente son laicos que ayudamos a los jesuitas a la misión. Entonces, dicen, yo soy jesuita, yo soy del el grupo jesuita. Les digo, no, ¿cómo le explicas tú a esa gente sencilla? Miren, sí, trabajamos la espiritualidad ignaciana, vamos creciendo, estamos conformando grupos, pero nosotros no somos jesuitas. Por lo menos yo tendría que volver a nacer y encarnar en hombre y ser un sacerdote, empezando por ahí. Eh, pero somos laicos que acompañamos a los jesuitas en ese trabajar, pero tampoco somos, tampoco es bien decir son ignacianos. ¿Qué me dirías, Mira, Ramón? bueno, yo te diría lo siguiente, mira, para mí está muy claro. Primero, la ignacianidad viene de San Ignacio de Loyola, que la hizo cuando él era laico para los laicos. Él estableció la espiritualidad siendo laico. Después formó la Compañía de Jesús. Ujú, Entonces, la espiritualidad ignaciana es un legado al mundo que muchos la siguen. También los jesuitas, pero no es de ellos. Ellos adoptan esto como su forma de vivir, igual que otros laicos, pero no es exclusivo de ellos. Ellos ujú. forman una congregación religiosa que decide seguir la espiritualidad ignaciana, ¿sí? Pero ellos de ninguna manera son ni dueños ni depositarios de la espiritualidad ignaciana. La espiritualidad ignaciana es un regalo de Dios al mundo a través de San Ignacio cuando era laico y para laico. Entonces, los jesuitas son una orden religiosa que sigue una determinada espiritualidad, igual que la nuestra, que fundó San Ignacio. Hay una cosa interesante cuando te mencionábamos el otro día de Casa Aquino, cómo era su relación con los jesuitas, aunque es muy estrecha, es como nuestra relación de amigos, nuestro hilo umbilical de alguna forma, pero normalmente lo que decía, los centros trabajan este, para los jesuitas, ¿verdad? En nosotros, los jesuitas trabajan para nosotros. Esa es la diferencia, ¿verdad? Los jesuitas son tan generosos porque la espiritualidad ignaciana los hace ser abiertos y ser generosos a lo que está pasando. La espiritualidad ignaciana que practican los jesuitas es una que respeta, acepta y apoya los movimientos que hacen los laicos, ¿verdad? Cuando quieren hacer el bien, cuando quieren ayudar, cuando quieren hacer todo, ¿no? Yo me acuerdo, la semana pasada estuvimos con uno que era provincial de California hace muchos años, Mike Weiler se llama, y él, eh, tuvimos misa con él el jueves de la semana pasada y al final fuimos a saludarlo, lo queremos mucho porque nos apoyó mucho. Y yo me acuerdo en las juntas que hacía de la provincia, en las visitas que hacía a los jesuitas, nos invitaba siempre y nos sentábamos allí con ellos. Y entonces yo me acuerdo que le dije, gracias Mike por apoyarnos en lo que estamos haciendo en Casa Aquino. Y él nos dijo, no, gracias a ustedes porque nos permiten participar en sus proyectos laicos, con los laicos. Gracias, como decía Sandra, gracias porque nos permiten tocarle a la puerta, algo así decía, ¿no? Él, ¿no? Sí, decía gracias porque nos permiten tocar a su puerta y preguntar, ¿quieres jugar conmigo? ¿Puedo jugar con ustedes? Me encantó. ¿Puedo jugar con ustedes? ¡Wow! ¡Qué bonito!
Sí, entonces, yo lo definiría así, ¿no? Es lo que te decía un poquito antes, ¿no? La espiritualidad sana no es de los jesuitas, ni tiene ningunos derechos de autor ni nada. Es una forma de ser que Dios nos regala al mundo a través de una persona laica que se llamaba San Ignacio de Loyola, que lo hizo para sus amigos laicos cuando no existía la compañía de Jesús. Entonces, los jesuitas son posteriores a la espiritualidad ignaciana, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, así lo veo yo. Y también creo que los jesuitas, perdón, que la gente, como que, bueno, tienen mucho respeto porque los jesuitas son gente en general muy preparada, muy estudiosa y todo, con muchos grados académicos y muchos libros y demás. Yo siento que los laicos, durante mucho tiempo, buscamos el liderazgo de los jesuitas. Y yo pienso que poco a poco es tiempo de que nosotros, los laicos, tomemos el liderazgo en proyectos, en cosas, en actividades, en donde lo hacemos nosotros y le decimos, como nos decía Mike Weiler, ¿no? Vente, te invito a jugar conmigo en mi proyecto. No es el proyecto, no soy ayudante de los proyectos de jesuitas, ¿no? Tú abres un centro y yo te ayudo en el centro. Tú abres una escuela y te ayudo en la escuela. Yo abro al movimiento, tengo una idea y tú me ayudas porque viene de Dios, me ayudas a que tenga éxito, a que genere frutos. Y yo creo que ese es el tiempo de que empecemos a hacer eso, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Gracias, Ramón. Y la segunda pregunta era, no es pregunta, es un comentario para Álvaro. Yo, al igual que Álvaro, tuve la fortuna de ir por el mundo haciendo mil cosas humanitarias. Y mi gran reto, y creo que es el mismo tuyo y que te lo admiro, es después de eso venir a formarnos, venir a ver cómo hacemos que no, esa espiritualidad entre en nosotros. Entonces, yo sí te admiro y siempre te he respetado muchísimo, Álvaro, y te agradezco mucho que nos compartas. Y te faltó un montón de cosas de compartir de tu experiencia que la admiro sobremanera. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Sandra Corona. Bueno, igual que Sandra, pues muy agradecida con los dos. Cuando los escucho, había una frase que decía, cuando un contemplativo en acción se reconoce contemplativo en la acción, no lo es. Y me encanta ver que los dos se ven como gente que hace mucho en la espiritualidad, pero ven al otro y como que no alcanzan a ver cada uno en sí mismo lo enorme que han hecho en el camino espiritual, ¿no? Y se me hace muy bonito porque entonces quiere decir que lo veo en el otro, pero no alcanzo a verlo en mí mismo. Y eso me parece fascinante, ¿no? Que estás viendo y admirando y reconociendo la presencia de Dios. Yo cuando los escuchaba a los dos, me daba cuenta y me pregunto, y los invito a que nos preguntemos, ¿cómo nuestro caminar espiritual ha sido de una manera tan similar como la de ustedes, pero que no alcanzamos a veces a darnos cuenta porque estamos caminando, ¿no? Pero tienen muchas similitudes, empezando por el llamado. Como decía Ramón en el Evangelio de hoy, de la Asunción, hay un momento en que Jesús los envía y les dice, les doy los dones para que lleven la buena nueva a todo el mundo, ¿no? Ese llamado creo que los dos lo tienen desde hace mucho tiempo, no fue algo que brotó así como de un de repente, ¿no? Sino que no estaban como tan claros por dónde, pero había una inquietud en ambos. Entonces también yo siento que en los que estamos aquí presentes habrá que pensar ese llamado, cómo se ha dado en nosotros, ¿no? Desde cuándo, qué tipo de llamado ha sido. Pero la otra, que cuando Jesús envía, dice, doy dones, y juntos
dones diferentes para que juntos formemos el cuerpo. Y creo yo que yo no puedo ver a Álvaro en el área de mercadotecnia con el camino de Ramón, ni puedo ver a Ramón en el área de enfermería y tanto trabajo en las comunidades que está haciendo Álvaro, porque los dos tienen dones diferentes y cada uno, igual me pregunto, los que estamos aquí, si nos hemos dado cuenta de los dones. Me recuerdo a un jesuita de la India, gran investigador, una persona que llegó, bueno, siempre ha estado en la parte académica de formación y su sueño era ser como la Madre Teresa de Calcuta. Y decía, por más que yo trato, lo primero que me brota es estar en la academia y en investigación y formando a jóvenes universitarios, pues eso es parte del cuerpo apostólico, ¿no? No podemos ni debemos ser lo que no somos. Por ejemplo, a ambos los veo con cosas bellísimas como el camino de la enfermería, el camino de la mercadotecnia, que en un momento dado siento que los dos, y también quizá nosotros, pensamos que tenemos como dos vidas paralelas, ¿no? La parte, pues, que nos toca trabajar y la parte espiritual. Hasta que llega un momento en que nos vamos dando cuenta que vamos en el río y que la enfermería y la mercadotecnia se van a entretejer con la ayuda de los otros. Entonces, esto yo siento que es parte de los dones que Dios nos ha dado y cómo nuestra vida de trabajo, nuestra vida profesional, nuestra vida académica, se va tejiendo con nuestra vida espiritual, porque es la misma, no tenemos dos corazones, ¿no? Y el último punto es cómo fluyen. Me encanta verlos a los dos. Cuando Jesús decía aquellos sencillos seguidores de él, vayan por todo el mundo, yo me pregunto que decían, pues, ¿cuál es el mundo, no? O sea, yo, ¿cómo voy a ir a todo el mundo? Y ahorita veo tanto a Ramón como a Álvaro yendo a todo el mundo. O sea, de una manera completamente diferente, pero yendo a todo el mundo. Y no cambiaría yo los papeles, porque si cambio uno por el otro, sería un enredo espantoso. Es más, Ramón estorbaría en el lugar de Álvaro y Álvaro estorbaría en el lugar de Ramón, porque no tiene los dones. Entonces, como que yo digo, qué bonito poder seguir fluyendo y reconocer en ambos esa presencia de Dios y admirar en ambos la capacidad que han tenido de escucha, de estar atentos de los signos, de seguir el espíritu, y que ambos también reconocen que el sumergirse en la vida interior es la primera misión. Entonces, muchas gracias por tenerlos juntos tan diferentes, que nos hace creer en el espíritu que trabaja en todo y en todos. Gracias. Gracias. No sé si haya algún otro comentario o Yo quería pregunta. añadir una cosa interesante eh, que se va a pasar, pero para mí el que más sale mucho últimamente en el tema de la oración, con el tema del llamado que se está hablando, que el llamado no es siempre el mismo. Tú puedes ser, por ejemplo, yo soy enfermero, después cambié a coordinador cuando hice ciencias políticas y relaciones internacionales, y vas cambiando, ¿no? Y es la diferencia entre la dirección, el camino y la manera, como dice Joseph Rambla, la manera de Jesús. La dirección es hacia dónde me llama, una cosa que yo, si tienes que ir a lo social o haciendo esto, el camino no existe hasta que lo hayas hecho, no va a estar por delante. Es decir, tú puedes ir de, de San Diego a México, puedes ir en moto, en coche, en avión, andando, ¿vale? Y solo va a ver el camino, como dice Machado, mirando hacia atrás y viéndolo cuando ya lo has recorrido. Esto es una de las cosas que me llama mucho. Y a la manera, que es el tercer componente, es decir, yo de mayor me veo así, pues no me ha salido nada de lo que me había imaginado, pero sí la dirección.
Y la manera que lo que dice Rambla mucho, ¿no? La manera de Jesús, ¿no? Que la manera ignaciana es el discernimiento, hacia dónde vaya el siguiente paso y no solo es la dirección, sino cómo haces el camino, no solo el camino en sí, sino el cómo lo haces. Y que todo esto eh, te va configurando como persona sin saber por dónde va, cómo va a ser tu camino hacia adelante. Te lo puedes imaginar, pero sabes que, como dice Ramón, ¿no? Puedes hacer un marco lógico, una historia, y dice, ¿no? Que por ahí. Entonces, bueno, el tema del discernimiento, la dirección y cómo las dos cosas marcan el camino y la manera de hacer el camino, que es un poco la importancia del examen ignacial, ¿no? Y revisar lo que vives y darte cuenta que si tú vas a dirección México-San Diego y la has hecho en moto, pues a lo mejor vas a tener que terminar el camino en moto, ¿no? Pues mirando para atrás, ¿no? Y un poco este es una de las cosas también que está dándole vuelta en los últimos meses, ¿no? De esta diferente dirección a la hora de llamar, te llama a una dirección para que hagas un camino y diseñándolo para definirlo, sin saber que no está hecho. Ya también, no me enrollo mucho. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo Venga. pongo la cámara, es que está fallando el internet, Ujú. entonces por eso me lo pasé así. Barbarita Medellín, ¿no? Sí, yo merita. Bueno, pues gusto de escucharles. A mí me agrada mucho su experiencia y ahorita cuando decían lo de los jesuitas, su espiritualidad, pues su estilo de vida, ¿verdad? Pero yo creo que la espiritualidad ignaciana, pues sí es para todos los que lo queramos vivir. Y sobre todo creo que tanto laicos como religiosos o religiosas con espiritualidad ignaciana, pues nos complementamos en la misión. Y para mí eso es lo más valioso. Sea o no sea religiosa, pues lo importante es que vivamos, ¿no? Y eso de vivir en libertad, creo que eso es lo fundamental. Que seamos libres, que compartamos lo que somos, que vivamos desde ese amor de Dios que nos tiene y nada. Yo creo que ahí está lo fundamental, que nos complementemos, que no es luchar, que es solo porque los jesuitas, son los mejores, pues no, yo creo que los laicos, las religiosas y religiosos, pues nos vamos complementando en el camino, en el servicio a los demás. Y gracias por su compartir. Gracias. Barbarita. Sí. Gracias. Barbarita, más o menos para que nos conozcamos, si te puedes presentar un poquillo para que más o menos sabemos quién eres. Bueno, yo soy Barbarita, soy de la Compañía de María, religiosa de la Compañía de María, o de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. Es una orden religiosa que surgió por los 1607. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. María Alexandra. Ay, soy mexicana. Eso. Muy Hablo bien. náhuatl. Muy bien. Excelente. Sí, Buenas soy del tardes. estado de Guerrero y hablo náhuatl. Buenas Gracias. tardes. Perdonar que ando con una gripe tremenda y por eso no pongo la cámara, pues tengo una cara que os asustaría. Ujú. Así que, bueno, agradecida. Soy compañera de Álvaro de CVX Galilea. Eh, y bueno, para mí ha sido, bueno, hemos estado siguiendo a Álvaro en todas estas aventuras recientes, ¿no? Y desde que llegó con nosotros ya hace unos años, a la distancia y también en la medida de lo posible en cuerpo presente, ¿no? Para mí es especialmente emocionante poder escuchar a Ramón y a Sandra, ¿no? Porque Casaquino fue una propuesta que, así, ¿no? Hablando por WhatsApp, me dice, Álvaro, le voy a presentar esto a CVX. Y yo le digo, pero pues venga, ¿qué quieres? ¿El correo electrónico del presidente? Sí, pues aquí lo tienes, venga.
a por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, las cosas fluyen, ¿no? Fluyen de forma inesperada y quizás sin pensarlo demasiado, ¿no? A veces un poco lo que nos ha dejado los jesuitas es que pareciera que lo piensan todo mucho, que se preparan todo demasiado, y no es verdad, ¿no? Al final también tenemos que desmontar ciertos mitos, ¿no? Yo soy, o sea, digamos así, llegué al mundo ignaciano en la Universidad Católica Andrés Bello, soy venezolana, pero vivo en Madrid. Vivo en España desde el 2006. Y sí, pues me vine justamente en esa búsqueda de la academia, ¿no? Pero bueno, la vida me ha llevado por otros derroteros y a día de hoy pues trabajo, empecé con los jesuitas aquí trabajando en temas de migraciones, sigo con temas de migraciones, pero ahora estoy con las adoratrices. Entonces, bueno, pues mi camino ha sido muy de fidelidad a los jesuitas durante muchos años, ¿no? Hasta que llegué aquí, de hecho fui recibida cariñosamente. Pero bueno, en esta búsqueda también de nuestra propia identidad, ¿no? De nuestro propio ser, llegó un momento en que dije, pues hay que apostar por la libertad, por mucho miedo que dé, ¿no? A veces ese marco, estructura, sistema que tienen los jesuitas tan grande, poderoso e ilimitado, que da miedo. Por ello, yo creo que resalto lo que dice Ramón, ¿no? Un poco el recordar cuál es el principio y fundamento, ¿no? Volver a los orígenes. Y yo creo que eso necesita identidad, necesita contenido, necesita construirse y necesita manifestarse. Hay mucho miedo, hay mucha, no sé, mucha, como sobre todo en Madrid, ¿no? Madrid es una zona religiosa difícil, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay muchas, digamos así, creencias superficiales y creencias profundas, ¿no? Ahora mismo que habéis hablado de las comunidades de base, yo también conocí comunidades de base en Ciudad Guayana, eh, con laicos que se juntaban y se iban a los barrios, estas comunidades extraordinarias. He sido testigo muchas veces en muchas partes en Venezuela. Y quedan todavía aquí en Madrid, conocido una últimamente que está adscrita a la parroquia San Ignacio de los Jesuitas, comunidades de base y que, bueno, han sido siempre tan libres y fundamentadas en el Evangelio, ¿no? Que yo creo que también ahí es donde hemos perdido un poco el norte, ¿no? En tratar de captar a gente nueva, ¿no? Para que siga a Cristo sin que aprenda lo que ha hecho Cristo, ¿no? Desde el Evangelio. Y bueno, yo estoy como en ese mundo también arrastrada por el paro, ¿no? Estoy haciendo desde Somos Cristiana, estoy haciendo contemplación del ser, de los ejercicios de Ayalik, también estoy esa mirada interior, ¿no? De tanta injusticia, ¿no? Y de tanta incredulidad, ¿no? No sé si habéis oído o si no os comento para que le echéis un vistazo y que ha surgido un fenómeno interesante a nivel Madrid de los Hakuna, que es un sacerdote que sale del Opus Dei y empieza a hacer una movilización de jóvenes a quedar con ellos en los bares, tal, pero luego eso lleva a un proceso de ya quedar en las iglesias, quedar en sitios específicos. Sin embargo, se va alejando de la propia iglesia, van creando un grupo de música y hemos tenido una experiencia impresionante en Navidades, que hicieron un concierto porque se van manifestando a través de la música y han aglomerado a 20.000 personas, 20.000 jóvenes en Madrid. O sea, se acabaron las entradas, etcétera, ¿no? Pero es música, ¿no? Es esa religiosidad intensa, rápida, ¿no? Que mueve el corazón y ya luego, ¿no? La pregunta es quién acompaña, qué pasa con cada proceso, dónde se sustancia cada persona, ¿no? Entonces, bueno, siento que estamos ahora mismo en Madrid, concretamente, ¿no? En un momento interesante de cómo evangelizar, desde dónde y utilizando qué herramientas, ¿no? Entonces me llama muchísimo vuestra experiencia, ¿no? Sandra y Ramón.
y creo que hay que seguir dándola a conocer, ¿no? Y eso pasa por generar identidad de laicos, que yo no la siento. Tu micrófono, Ramón. Muchas gracias. Hasta el acento español estás adoptando ya. Ya no hablas como venezolana, sino como española. Yo, como dice el Papa, ¿no? O sea, a un ser mayor, en un nosotros, no en un ni... Es una integración. Cuando estoy con los venezolanos o con los mexicanos, mi hija es fruto de un matrimonio eclesial con un mexicano, así que mi corazón México tiene... Bravo. Así que también me he movido un poquito por el mundo. Gracias, gracias. Bueno, pues yo creo que vamos tratando de ir cerrando este espacio, este conversatorio. No sé si Jesús tenga un último comentario antes de agradecer a Dios su presencia en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, según donde estén. Pues sí, agradeciendo yo creo que a Dios estos espacios, este conversatorio, esta manera de escucharnos los unos a los otros para ver e internalizar y saber qué nos quisiera decir Dios este domingo de la ascensión, y de qué forma quiere que vayamos por el mundo evangelizando con nuestros dones, como decía Sandra, con los dones que nos ha dado, con los contrastes tan grandes de poner en marcha el Evangelio como el de Álvaro y el mío, pero, pero siempre con ese espíritu que es fecundo y que yo personalmente siento que lo voy descubriendo cada día, que tengo que estar abierto a un Dios que se me reinventa cada día y a cada momento. Y para mí eso es el seguir a Cristo, un constante descubrir cada día su cariño, su amor manifestado a través de todo lo que nos rodea. Así que, pues muchas gracias. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias a Somos Cristianos. Y bueno, pues un abrazo para todos y que Dios los bendiga y seguimos en comunicación.